Y hacemos un alto en este noticiero para reflexionar sobre el poder de la lengua, el poder del español como elemento para unificar al Mercosur. Bueno, y tenemos el privilegio de recibir a estos lingüistas que están en estos momentos, podemos decir, sesionando, deliberando en la Universidad Nacional de Río Cuarto sobre este tema, el poder de la lengua. Les damos la bienvenida a la doctora Maite Celada de la Universidad de San Pablo, Brasil. Doctora, bienvenida. Buen día. Al doctor José del Valle de la Universidad de Nueva York. Bienvenido, doctor. A la doctora Elvira Arnaud, ¿pronuncié bien? De la Universidad de Buenos Aires. Esto es la UBA. Bueno, y en estos minutitos, ¿cómo es que están deliberando sobre el poder de la lengua, el poder del español para unificar al Mercosur? ¿Doctora? Bueno, sí. Bueno. Hola, doctora. Como ustedes quieran. En realidad lo que pienso que es importante es pensar en el español y en el portugués como dos lenguas mayores en la región y pensar en un bilingüismo y en la enseñanza en los diversos sistemas educativos de los estados que nos permita conocer mejor, ¿no? Y evitar eso que se ha de alguna manera consolidado tan fuertemente, que es una especie de isla de Brasil, constituir de alguna forma una isla en el medio de América Latina. Yo creo que ese es un elemento muy importante. O sea, sé que muchos cordobeses no lo sienten así, porque Córdoba y San Pablo trabajan prácticamente juntos todos los días, sí. En vuelos permanentemente vienen gerentes que necesitan hablar español y viajan para allí gente que necesita hablar portugués. Bueno, hay experiencias en las escuelas técnicas de Córdoba que introducen el español bastante tempranamente, justamente por esa importancia, portugués, ¿no? El portugués, digo, por claro. Esa importancia que tiene para los intercambios en el Mercosur. Ahora hay que ver que también hay un tema político en relación con esta problemática, ¿no es cierto? Si pensamos en los gobiernos neoliberales, ¿no? En la década del 90 y en la actualidad, en realidad lo que avanzó fue la enseñanza del inglés. La enseñanza del inglés, el desmedro de la enseñanza del español y del portugués en uno y otro país, a pesar de que estaban los acuerdos del Mercosur educativo, a pesar de que se había pensado en el Parlasur como un espacio importante, ¿no es cierto?, de deliberación de los problemas propios del Mercosur. A pesar de eso, triunfaba el inglés y triunfaba porque había un proyecto alternativo al Mercosur que era el ALCA, es decir, la integración de todo el continente americano a partir de Estados Unidos, realmente, ¿no es cierto? Entonces eso lo vimos en la década del 90, lo hemos visto ahora en esta nueva oleada neoliberal. Piensen ustedes que Macri tuvo un gesto glotopolítico en el debate presidencial. Fue el único que habló del tema de la lengua y planteó que quería llevar el inglés desde el jardín de infantes hasta la universidad gracias al servicio del Consejo Británico, ¿no es cierto? Y esta palabrita que usted hacía referencia, que me gustaría rescatar, glotopolítico. Claro, en el sentido, la idea de ver la dimensión, ¿no es cierto?, lingüística de los procesos políticos, ¿no es cierto?, y la dimensión política de todas las intervenciones sobre el lenguaje. Todo, es un poco esa ley, ¿no? Claro, eso es importante y pensar, digo, que el caso de los gobiernos progresistas, es decir, los gobiernos del nuevo siglo, en ese caso se trató de estimular el bilingüismo español-portugués a partir de medidas diversas. Entonces, eso es lo que no hay que olvidar, que la lengua también es un espacio de luchas políticas y que se toman decisiones en función de las posiciones que cada uno tiene. Bien, ¿no? por eso es importante estas reuniones que ustedes vienen teniendo desde hace bastante tiempo y que ahora tienen lugar en la Universidad de Río Cuarto, ¿no? Sí. Estas reuniones son hoy, mañana y el viernes, en el 10º coloquio organizado desde un consorcio interuniversitario nacional que ha producido algo muy importante, que es la certificación del español como lengua y uso.
Es decir, pensando certificar para el plano laboral o para los estudios a candidatos que necesitan tener un certificado justamente, y lo más importante es que es un certificado de avanzada, hecho en espejo al realizado en Brasil también, pensando innovadoramente la lengua, pensando más en el hablante que en la lengua, ¿no? La lengua como esa entelequia que nos sobrevuela. Y pensando más en el hablante, estos medios, ¿no? Las redes sociales, que la gente usa abreviaturas, es como que transforma, resignifica el lenguaje. ¿Eso ustedes cómo lo ven? Bueno, yo creo que frente a lo que mucha gente piensa de que los nuevos medios contribuyen a deteriorar el lenguaje, yo creo que no existe tal correlación directa. Se trata de nuevos espacios, se trata de nuevos medios, se trata de nuevos canales, y todo depende de cómo se utilicen. Lo que aparecen desde luego son nuevas discursividades, nuevas formas de expresarse. Entonces a quienes somos lingüistas nos corresponde tratar de entender cuáles son los procesos sociales en medio de los cuales se insertan estas nuevas tecnologías. Como personas que pertenecemos a distintas generaciones hacemos uso de estas tecnologías de maneras distintas, cómo los aprovechamos para posicionarnos socialmente y cómo los aprovechamos políticamente. Hemos visto, por ejemplo, en los recientes acontecimientos dramáticos en Chile, la extraordinaria importancia de estos nuevos medios para la movilización de sectores importantes de la ciudadanía chilena, para poder desde ahí disputar ciertas formas de representar a través del lenguaje lo que estaba ocurriendo en la sociedad chilena, para poder contrarrestarlas y disputarlas, para poder a partir justamente de estos medios y a través de ellos un movimiento emancipador, ¿no? Para constituir representaciones de la realidad política nuevas. Así que yo personalmente en absoluto me siento enemigo de estos medios, sino que muy al contrario, me considero alguien extraordinariamente interesado en entender cómo se relacionan con las dinámicas sociales y glotopolíticas. Bien. Y un segundo, porque ya el director me está corriendo, me está marcando el tiempo. ¿El lenguaje inclusivo? Es algo, es un acontecimiento fantástico desde mi punto de vista, porque las propuestas de lenguaje inclusivo, que son muy diversas, muy heterogéneas, y son propuestas, ¿verdad? Fundamentalmente, hay muy pocas instancias en las que se convierten verdaderamente en imposiciones normativas. Lo que han hecho es visibilizar la condición política del lenguaje. Nos han hecho ver esa norma que todos tenemos internalizada como normal y como natural, nos han hecho ver su condición política. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que ha sido un acontecimiento fantástico. Una cosita nada más, tal vez sea importante pensar en docentes, en lingüistas, como decía José, sensibles, y en docentes sensibles en las escuelas. No debemos trabajar como guardianes de la lengua, sino al contrario, ¿no? Comprender y estar atentos a lo que esa lengua permite. Claro, y si la Real Academia parece estar cada vez más flexible, ¿no? Y incorporar cosas, así que... Un poco. Más o menos, más o menos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Cierre comercial.